La reforma al Poder Judicial se discutirá en el Pleno del Senado desde este martes 10 de septiembre. Legisladoras y legisladores de oposición han adelantado que votarán en contra. Morena asegura tener la mayoría calificada para aprobarla, pero reconoce que si no la avalan, será prácticamente imposible retomar su discusión durante los 3 años que durará la legislatura. En las elecciones de junio, el bloque de los partidos Morena, el Verde Ecologista de México y del Trabajo alcanzó 83 escaños. La última semana de agosto ganó los votos de Araceli Saucedo y José Sabino Herrera, senadores del extinto Partido de la Revolución Democrática, que se sumaron a Morena. La oposición tiene 43 legisladores. Para que una reforma constitucional avance, se necesitan los votos de 2/3 de 128 legisladores que conforman el Senado, es decir, 85.33. La oposición e incluso morenistas afirman que la cifra debe ajustarse a 86. Aunque en los últimos días el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña del PT, expuso que 85 son la mayoría calificada porque no hay un .3 de senador. La misma cifra era definida por el Senado en 2020, pero desde 2021 hay un criterio de la Suprema Corte de Justicia para que al debatir sobre la mayoría calificada se ajuste hacia el entero siguiente. Sin embargo, si la reforma es avalada con 85 votos y no con 86, mostraría que el oficialismo falló al convencer a un legislador de la oposición para votar a favor de la reforma. Como prometió en las últimas semanas, senadores de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, consultados por Sin embargo, confirmaron que sus bancadas votarán en contra de la reforma a la que calificaron como regresiva y no tienen prisa por plantear una propuesta alterna. También acusan que faltó escuchar y atender propuestas de trabajadores del Poder Judicial. En cambio, desde Morena defienden que el tema ya se discutió en foros abiertos al público, por lo que reclaman a la oposición por cerrarse al diálogo y aseguran la principal preocupación será garantizar la seguridad de quienes votan, pues al igual que cuando se discutió en la Cámara de Diputados, se espera una serie de protestas. ¿Qué nos han venido demostrando sus actitudes? Que van a hacer todo para que en lugar de a través del debate y del voto, que es el proceso que está regulado en la Constitución para reformar alguna ley, se pueda interrumpir este proceso alegando que no se pueden entrar a la sede. Entonces, nos hemos estado preparando en primer lugar para poder tener un sitio para sesionar, un lugar en donde se pueda preservar la seguridad de las y los legisladores. Una senadora del estado de Aguascalientes llamó a linchar y a golpear a aquellos legisladores que se atrevieran a votar a favor de la reforma al Poder Judicial. El fin de semana, la senadora del PAN, María de Jesús Díaz, llamó a linchar y golpear a quienes voten a favor de la reforma. Cuestionado sobre el tema, Agustín Dorantes, compañero de bancada, justificó las expresiones como parte del debate histórico que está en proceso. También sugirió expulsar a cualquier legislador de oposición que vote a favor de la reforma al Poder Judicial. Es una efervescencia, no estamos jugando el futuro del país y sin duda fueron comentarios hechos por mi compañera senadora, pero más allá de los comentarios mismos, hoy hay que entender que estamos en un momento histórico donde necesitamos que los 43 senadores de la República nos mantengamos firmes, que resistamos a las distintas presiones que se están sufriendo y que logremos detener esta reforma perjudicial, que logremos mantener la independencia del Poder Judicial. El fin de semana, el PRI y el PAN convocó a los legisladores y sus suplentes a reunirse en la Ciudad de México para asegurar que todas y todos votarán en contra desde esos partidos. Al igual que el senador Daniel Barrera de MC, denunciaron que han recibido presiones para aprobar la reforma. A ello se suman los llamados hechos en los últimos días por el empresario Claudio X González Guajardo, creador de la alianza electoral PAN, PRI y PRD, y organizaciones afines a él para saber la intención de voto de los legisladores. PAN, PRI y MC coinciden en el no rotundo. En el PAN, aseguró Agustín Dorantes, sí trabajan en una contrapropuesta. Desde el 20 de agosto, la bancada de la que todavía era la legislatura 65 presentó una propuesta que coincidía con la de Morena
reforma, al menos en aspectos como el de impulsar la figura de los jueces sin rostro. Amalia García, senadora de MC, informó que no están trabajando en una propuesta alterna, pues aseguran que reformar al Poder Judicial no es suficiente si no se atienden a la par las fallas de las fiscalías locales y la federal, las instancias en donde llegan en un primer momento las denuncias. No vamos a presentar una iniciativa. Estamos señalando lo que creemos que debería hacerse, pero no tenemos elaborada una iniciativa. Tenemos la intención de ir trabajando algo así, pero no es un asunto de un partido. Movimiento Ciudadano considera que si se va a hacer algo consistente, tendría que hacerse como producto de un proceso con especialistas, con organizaciones de sociedad civil, con la academia, retomando las mejores prácticas que haya en otras partes, en otros países, pero también la realidad de México. Entonces no tenemos una iniciativa elaborada, pero tenemos claro que esto que se presentó no es lo que garantiza justicia para los mexicanos y las mexicanas. Manuel Añorbe, coordinador del PRI en el Senado, también dijo que no están trabajando en otra propuesta y como en los últimos días, jueces y juezas han entregado suspensiones provisionales para prohibir la discusión de la reforma al Poder Judicial en la Cámara de Diputados, aseguró que Morena y sus aliados caen en una ilegalidad al continuar con la discusión. Por ello, asegura que desde el PRI sesionarán bajo protesta, algo que también harán las y los panistas. Claro, porque vamos a hacer actuaciones, ¿no? Vamos a presentar oficios correspondientes, mesa directiva, Jucopo. Nos vamos a cubrir muy bien, porque lo que no podemos hacer es no discutirlo. La morenista Andrea Chávez reconoció la importancia de atender temas que señala la oposición como reformas a las fiscalías, pero insistió en hacerlo en una segunda etapa, después de los cambios al Poder Judicial. De igual manera, reconoció lo difícil que será avanzar en ellas si la oposición logra frenarla en esta ocasión. Es posible que ahora en este tema se abra un proceso al diálogo por cualquier modificación que pudiésemos nosotras y nosotros pasar. Ya están en una actitud de decir no, porque ya están muy adentro en el no. ¿A qué voy con esta frase? Ellos ya manipularon demasiado a la clase trabajadora del Poder Judicial. Ya se fue a paro la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las mentiras dichas en medios de comunicación, en redes sociales, ya son bastantes y me parece que ellos ya no tienen vuelta atrás. Y en ese sentido, pues es prácticamente imposible abrir un nuevo proceso de diálogo.